vieja residencia de su pueblo, ya que no tenían hijos ni nadie que les acompañara, aunque siempre tuvieron una ilusión, tener una banda de jazz. Ellos tocaban instrumentos como el saxofón, el bajo, la batería e incluso el piano. Así que un día decidieron formarla para divertirse tocando su estilo de música preferido. Al día siguiente, el grupo de ancianos se reunieron en la sala de estar de la residencia, para que mientras sus compañeros comían, ellos pudieran tocar enfrente de ellos. Pero a los demás ancianos no les gustó su música. Los abuchearon y les gritaron, despreciando lo que tocaban. Así que los componentes de la banda se entristecieron y sus ojos se les llenaron de lágrimas por el desprecio de sus compañeros, pero no se dieron por vencidos y decidieron seguir practicando para no perder su ilusión por la música. Practicaban todos los días, juntos en el sótano de la residencia, donde tenían todos los instrumentos con los que tocaban y les hacían sentir alegría. Eso era lo que de verdad los ponía felices y les hacía sentir bien. Pero lo que no sabían era que la guerra comenzaba, y con consecuencia de la falta de alimentos, uno de ellos cayó enfermo en el sótano, mientras que los demás componentes de la residencia escapaban para impedir ser atrapados por los militares. Pero su gran grupo no lo dejó abandonado. Es más, se quedaron con él para acompañarle. Los militares se acercaban cada vez más, hasta que uno de ellos bajó al sótano a comprobar si quedaba alguien. Y así era. Allí estaban los 4 ancianos cuidando del enfermo, con el militar a sus espaldas. Él estaba a punto de capturarlos, hasta que uno de ellos se puso a tocar un fragmento de una canción que habían ensayado. El militar se puso a llorar y dejó a los 4 ancianos escapar para que no fueran capturados. Y así fue como, gracias a la música, el grupo de jazz se salvó y consiguieron mudarse a otra ciudad, donde su compañero se colaría y seguirían ensayando jazz. Hola, me llamo Manuel. Marta Borrajo, nuestra profesora de música, nos puso un trabajo de los estilos musicales. El mío se titula Los Mejores. Les lo voy a leer ahora. Mario es un niño de 15 años y es fan de Billie Eilish. Él vive en Lugo con sus padres, su hermano Martín y su abuelo. Un día Mario estaba en el jardín leyendo el periódico y tomando un colacao. Le dio la noticia de que Billie Eilish iba a dar un concierto en Barcelona. Se le aceleró el pulso y fue a decirle a su abuelo: ¡Abuelo, abuelo! ¿Qué pasa, hijo?, dice el abuelo. Acabo de leer en el periódico que Billie Eilish va a dar un concierto en Barcelona. Tengo que ir. A ver, tengo que abrir la hucha, tengo que convencer a mamá y a papá. El abuelo respondió: tranquilo, tienes que disfrutarlo. Va a ser un momento inolvidable. ¿Tú qué sabrás de conciertos multitudinarios?, le dice Mario. Ay, si yo te contara. Y de hecho te lo voy a contar. Era el año 1965 y mi amigo Antonio me dijo que probablemente los Beatles dieran un concierto en España, en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid. Unos días después oímos en la radio que ya era fijo: los Beatles vienen a España el 3 de julio. Quedamos en mi cuadrilla y yo, que ya teníamos un dinerillo ahorrado para una ocasión especial. Iríamos en el coche de Juan, que era un Seat 600 recién estrenado. Eso sí que era un buen coche. Salimos de Lugo 2 días antes del concierto. Pasamos una noche en Salamanca, porque claro, aquel coche y todos los de la época no llegaban en más de 60 km/h. Llegamos a Madrid el día antes del concierto. Había una retención tremenda. Porque claro, eran los Beatles. ¡Los Beatles! Que fueron un boom a nivel mundial y también fue cuando empezó a existir el fenómeno fan. Bueno, a lo que hay, para que se no me quede. Ya íbamos a entrar al concierto y estaba lleno hasta la bandera. Gente tirándose de los pelos y gritando: ¡Beatles! ¡Beatles! Nosotros, aunque nos gustaban mucho, no éramos tan radicales. Empieza el concierto con mi canción favorita, Twist and Shout. Después tocaron el resto de canciones que nosotros no sabíamos de memoria. Salimos alucinados y afónicos. Fue la mejor experiencia de nuestras vidas. Mario le pregunta: ¿y
¿Y qué tipo de música tocan los Beatles? Me suena que he escuchado algo, alguna canción, pero el abuelo responde: los Beatles tocan un poco de todo, pop, pop rock. ¿Y los Beatles siguen existiendo?, le pregunta Mario. No, ellos se separaron en 1970, una pena, porque eran los mejores, dice el abuelo. ¿Y cómo se llamaban los músicos? Los cantantes eran John Lennon y Paul McCartney. En la batería, en un principio era Pete Best, pero cuando fui a ver el concierto ya era Ringo Starr. El bajista, George Harrison, que falleció el 29 de noviembre de 2001 por un cáncer de pulmón. Y John Lennon también falleció el 8 de diciembre de 1980 por un disparo. ¿Quieres escuchar aquel Twist and Shout con el que empezaron el concierto como se tiene que escuchar una canción? El abuelo se levantó, cogió el vinilo de los Beatles Please Please Me y puso la canción y le dijo a Mario: disfruta de los mejores. El niño y la música. Érase una vez un niño que se llamaba Juan Pedro. Era muy tímido. Acudía todos los días a clases. En infantil en el colegio María Auxiliadora. Un día, que parecía como todos los demás, la profesora tocó un instrumento musical. El niño, que casi nunca hablaba, le preguntó cómo se llamaba aquel instrumento y la profesora le respondió: Juan Pedro, ese instrumento se llama la guitarra. Cuando seas más mayor la aprenderás a tocar, seguramente en el próximo curso, y por suerte te quedan unos meses para ir a primaria. El niño, cuando llegó a casa, le preguntó a su madre si le compraba una guitarra. La madre le dijo que por qué, y él le respondió que su profesora tocó una guitarra y que le había gustado mucho aquella música. La madre le dijo: tranquilo, te compraré una guitarra para tu aniversario. El niño le agradeció a su madre la futura compra de su deseo. Resulta que el cumple de nuestro protagonista era el 15 de mayo y estaban a día 12. Cuando fue su cumple, la madre le regaló la guitarra prometida a su hijo. El niño pasó el día tocando aquellas cuerdas y colocando sus dedos arriba y abajo. La madre fue junto a Juan Pedro a llevarle la merienda y se dio cuenta de que su niño disfrutaba mucho con la guitarra. Un día la madre le preguntó si quería acudir a clases de música y el niño respondió que sí, que le encantaría saber algo más de la música y tocar otros instrumentos. El curso siguiente, cuando iba en primero de primaria, el primer día que tuvo clase en la materia de música, Juan Pedro se llevó su guitarra y se puso a tocar algo de lo que había practicado en sus ratos de juego en casa. La profesora se quedó asombrada y felicitó a su alumno por aquellas notas musicales tan maravillosas que había tocado para ella y para sus alumnos. La maestra informó al director del colegio que tenía un niño en su clase de música que tocaba extraordinariamente la guitarra. Unos días después, el director acudió al aula para escuchar cómo tocaba la guitarra Juan Pedro y se quedó asombrado, al igual que la maestra antes. Después citó a la madre de Juan Pedro para decirle que su hijo tocaba muy bien la guitarra. Además, también le dijo que si ella y su hijo querían, lo cambiarían de colegio para un especial de música. La madre, alegre por los halagos del director hacia su hijo, le respondió que no podía pagar la escuela privada de música. Le contó que el padre de Juan Pedro muriera por enfermedad y que su trabajo no le llegaba para pagar esa escuela. El director le contó que no se preocupara por eso, que tenían becas especiales para casos como el de ellos y que no tendría ningún problema gracias al extraordinario que era su pequeño. Unos años más tarde se convirtió en un famoso guitarrista, tocaba en conciertos en los mejores teatros, para la radio y en muchos lugares más. Era el mejor guitarrista del mundo. En sus actuaciones siempre agradecía sus comienzos a sus profesores y a la compañía y cariño continuo de su madre.